Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. La Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes en su programa Saludablemente Familiar. El día de hoy, con la destacada químico farmacéutica Alexandra Zúñiga, aquí en la Radio Puente Alto, junto a nuestra gran amiga, la conductora Denise Ortiz. Bienvenidos a su programa Saludablemente Familiar. Adelante, estudio 2 y 3. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, familia de Puente Alto. Qué gusto volver a encontrarnos. Espero que lo hayan pasado muy bien en estas fiestas y que hayan seguido todos los consejitos para que estemos todos bien impecables. Hoy día tenemos una invitada muy especial, amiga de la casa, por supuesto, que ya participó en el proyecto el año pasado. Tenemos a Alexandra Zúñiga Díaz. Ella es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, especialista en medicina ortomolecular. Ya vamos a hablar de qué se trata eso. Es además dueña de Natpharma, recetario magistral de medicamentos que yo llamo mágicos. También vamos a ahondar un poquito en eso. Y te queremos dar las gracias, Alexandra. Bienvenida, porque queremos hablar de ponle vitaminas a tu vida. Ese es el tema de hoy. Bienvenida, Alexandra. Hola, Denise, muchas gracias por esta invitación. Agradecida también a Juan Carlos y feliz de participar nuevamente con ustedes en este programa tan entretenido y que llega a tanta gente, no tan solo en la comuna de Puente Alto, sino que se escucha en muchas partes de Santiago e incluso he sabido que se escucha en otras ciudades de nuestro país. Así que feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Mira, vamos a entrar en terreno, porque siempre está dando vuelta la idea de me voy a poner X vitamina para el invierno, o voy a tomar vitamina, o le voy a dar vitaminas a los niños. Efectivamente, ¿qué sería, Alexandra, las vitaminas? ¿Realmente qué son? ¿Y cuáles son las principales fuentes de las que se obtienen estas vitaminas? Mira, en realidad las vitaminas tienen una estructura química, porque en realidad todo lo que nosotros comemos, respiramos, todo en el fondo es química. Y son unas estructuras que principalmente las vamos a encontrar en diferentes tipos de alimentos y muchas de ellas también las vamos a encontrar en algunas frutas. Es importante destacar que cuando se habla de vitaminas, también tenemos que hablar de otros micronutrientes que son los minerales. Y a mí siempre me gusta hacer como el paralelo de cuando hablamos nosotros de los principios activos de las plantas, que cuando ocupamos una planta con todos sus principios activos, donde hay como una especie de sinergia, donde todos se ayudan unos con otros, aquí pasa lo mismo con el tema de las vitaminas y los minerales. Existe una relación muy cercana entre las vitaminas y los minerales y viceversa, donde participan en diferentes reacciones bioquímicas de nuestro organismo cuando las incorporamos, ya sea a través de la alimentación, ya sea a través de un suplemento. Por lo tanto, cada uno de estos elementos, vitaminas y minerales, hay que tratar de no separarlo tanto y de que vamos a hablar solamente de vitaminas. Sí, es verdad, de repente hay situaciones clínicas en las cuales efectivamente hay una deficiencia de una vitamina en particular o de una o dos, pero siempre, sobre todo como tú lo mencionaste al principio, en el ámbito de la medicina ortomolecular, cuando utilizamos dosis en un suplemento o en un nutracéutico, donde vamos a llevar vitaminas y minerales, tienen que ir acompañaditas en ciertas relaciones para que el organismo en el fondo reconozca esta fórmula sumado a lo que estamos ingiriendo a través de la alimentación
y así vamos a conseguir el efecto esperado de esa vitamina en particular, junto con los cofactores que serían los minerales. Perfecto. Entonces, ¿qué vendría siendo? Porque existe también un tema de lenguaje o de etiquetado que también nos puedes orientar un poquito ahí, que la forma correcta de decir suplemento vitamínico, complejo vitamínico, cuando uno quiere ir al mesón, por ejemplo, y dice, ya voy a prepararme, no sé, porque no me quiero resfriar o porque quiero potenciar mi sistema inmunitario. ¿Qué es lo correcto pedir? ¿Un suplemento vitamínico? ¿Un Mira, complejo vitamínico? lo que pasa, ya, te voy a explicar. Hay dos formas bajo la legislación chilena. Bajo la legislación chilena tenemos lo que se llaman los suplementos alimentarios, ¿ya? Esa es la forma de ¿Ya? denominar cualquier mezcla, ya sea de diferentes vitaminas, ya sea de vitaminas y minerales, y que cumplan el rango de concentraciones diarias recomendadas que establece el reglamento de los alimentos, que es nuestro paraguas regulatorio en el ámbito de los suplementos y de los suplementos alimentarios, que están constituidos por vitaminas, minerales y algunos con aminoácidos. Si nosotros vamos a preguntar o nos ha recomendado algún especialista algún suplemento que sea solo de vitamina o de una sola vitamina o de vitaminas y minerales o de vitaminas, minerales y aminoácidos. Y si esas dosis por porción están sobre la dosis diaria recomendada en el reglamento de los alimentos, eso ya pasa a ser un fármaco. Por lo tanto, ese producto tiene registro en el Instituto de Salud Pública y se le considera un medicamento porque hay una función bien específica detrás y el dueño de ese registro sanitario en el fondo lo elabora en las dependencias de un laboratorio farmacéutico y tiene las características, vuelvo a repetir, de fármaco. Perfecto. Entonces, cuando, por ejemplo, yo quiero pedir algo para mantención, ¿es correcto pedir algo así como para mantención? Me imagino, o sea que, no sé, hay gente que toma vitaminas por tomar. Yo creo que existe, bueno, vamos a ir andando en el tema de las vitaminas que son más necesarias que otras. Pero si yo me acerco, yo pido, deme un complejo vitamínico X, y si no está en forma específica, se puede comprar, digamos, sin mayores problemas. Por ejemplo, un Claro, o complejo sea, B. la farmacia, por ejemplo, la farmacia, hay muchas tiendas en el fondo que son como tiendas verdes o tiendas naturistas que tienen sus productos que los fabrican diferentes empresas. En el caso nuestro, en nuestra farmacia, nosotros elaboramos toda una línea de suplementos, eh, pero para ese tipo de productos, obviamente que las dosis de cada una de las vitaminas que constituyen la fórmula, o si es que es una sola, a lo mejor es solamente vitamina B12, no puede superar el rango que está establecido, vuelvo a insistir, en el reglamento de los alimentos, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de la vitamina Todo lo demás es B12, con receta. claro, vitamina B12, el rango de dosis diaria recomendada por el reglamento es 12 microgramos por día para una persona adulta. De la vitamina C, máximo 2 gramos al día. Y así cada una de estas vitaminas, cada uno de los minerales, tiene su tabla de dosis diarias máximas recomendadas para consumo y para que sea en el fondo dispensado en forma libre. Digamos, que tú vayas, consultes y te lo pueda recomendar, ojalá sea el farmacéutico quien entregue esta información.
porque además hay que saber si es que el paciente Perfecto. está tomando algún otro producto que a lo mejor, como se lo dio el médico y se lo dieron por receta, a lo mejor tiene registro sanitario, entonces ya está tomando a lo mejor una cantidad importante de vitamina o de mineral, pero la persona lo considera como medicamento y no, y como tiene a lo mejor un nombre de fantasía, no lo está considerando como que ya está consumiendo las vitaminas que un profesional, su médico tratante le ha indicado. Entonces, igual insistes en consultar, podría tomar, entonces es importante que siempre pregunten a una persona que conozca, y si es una farmacia, al farmacéutico, para saber si realmente no vaya a haber una interacción o una sobredosis de alguna vitamina. Lo más importante es el tema de las interacciones en el caso de, sobre todo de los adultos mayores, con ciertos Perfecto. medicamentos que puedan estar tomando. Sí, estamos ahí con los adultos mayores, sobre todo están polimedicados. Y Alexandra, ¿qué vitaminas tú crees que, como hablamos en buen chileno, estamos al debe en Chile? ¿Cuáles son las que uno debería así como considerar, independiente de que tiene que hablarlo con su médico tratante o si va a su CEFAM, conversarlo con su médico? Pero ¿qué crees tú que realmente en Chile estamos como en déficit y que podríamos consumirlo, digamos, y comprarlo siguiendo obviamente estas recomendaciones que tú estás dando? Bueno, con esto del tema del COVID, sobre todo, ha salido muy a la voz pública, a través de estudios también, la deficiencia de la vitamina D, ¿ya? Entonces, Ya. la vitamina D, yo creo que en este minuto todos los pacientes debiéramos, no necesariamente por estar enfermos, sino que como una medida de mantener los reservorios de vitamina D lo más óptimo posible, es, es tener en la casa, ya sea como botiquín o estar consumiendo la vitamina D. Ya la vitamina C también es importante. La vitamina E también es otra vitamina que es de relevante importancia. La vitamina A se ha hablado mucho también en el tema de la inmunidad, sobre todo por este tema del COVID. También ha tomado un rol muy importante. La mayoría de las veces la vitamina A ha estado relacionado mucho con las patologías que tienen que ver con la visión, pero hoy en día ya se sabe que la vitamina A juega un rol muy importante en el sistema inmunológico. Y a la Ok. vez, vuelvo a insistir que no tan solo de las vitaminas, también hay que tener en cuenta que hay minerales que tendrían que acompañar también esta pócima, digamos, de suplemento, y en ese caso también es importante el zinc, también es importante el cobre, porque el zinc y el cobre bioquímicamente en nuestro organismo funcionan en pareja, pero también hay que tener la precaución de, sobre todo aquellos pacientes que a lo mejor viven en zonas donde hay extracción de cobre, hay pacientes que tienen altos los niveles de cobre. Por lo tanto, Sí. no es necesario consumir ese cobre, porque en el fondo incluso están como por decir algo, Sobrepasado. un poquito sobrepasados en sus niveles, para no llamarlos contaminados, porque suena muy fuerte. Eh, no se les agrega o no se les recomienda el cobre, pero eso en general ya lo ve un profesional de la salud que ha enviado a ese paciente a hacerse todo un mineralograma y ver en qué niveles se encuentra para poder determinar si ese paciente realmente requiere o no el cobre. Y la otra vitamina de la cual también hoy día se está hablando mucho es de la vitamina K. La vitamina K, sobre todo la que se llama en su forma la MENA Q7,
es una menaquinona. Hay varios tipos de vitamina K, la vitamina K1, la vitamina K2. La K1 es la que más se utiliza sobre todo en temas de hemorragias y de ese tipo de patología, y mucho ha tenido su uso, principalmente ha sido más bien intrahospitalario, pero hoy día la vitamina K2 juega un rol muy importante también para evitar este daño de vascular que tendría el famoso innombrable señor de antenas verdes. Sí, el innombrable nos vino a joder la vida toda. Entonces, como acá nosotros hablamos de salud, no hablamos de enfermedad generalmente, así que vamos a hacer una pequeña pausita y regresamos. Juan Carlos, ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, acá muchas gracias al Estudio 2 de parte de Roberto Cereceda, le manda un gran saludo muy amable, muy simpático a las personas que están conversando. ¿Alguna recomendación en estos momentos de pandemia, dado que ha bajado mucho mi producción sexual, producto del estrés? No me siento muy bien, no me siento muy cómodo, no estamos teniendo un nivel de sexualidad muy adecuado con mi mujer. Pregunta número 1. Pregunta número 2. La siguiente pregunta la entrega a la señora Claudia Andrade. Estoy en Bajos de Mena. Interesante el programa, Juan Carlos, lo estáis transmitiendo por la radio, por el Facebook de la radio. Mira, me he sentido como apagada estos días, pues después del cambio de hora, como que me ha costado un poco levantarme. ¿Alguna pregunta ahí para la persona que está recomendando algún tipo de suplemento alimenticio? Muchas gracias, bienvenido. Vamos nuevamente a Estudio 2 y 3. Perfecto. Hoy el tema de la sexualidad nos ha salido en varias oportunidades a la palestra. Hemos dado algunos tips ahí, más que nada de comunicación, relajación, pero existe realmente, porque antiguamente yo me acuerdo, que existían algunos que decían eran algunos suplementos para la virilidad, para sentirse más. Y mi teoría como naturópata es que evidentemente regulando el sistema nervioso central se regula todo lo demás también. Pero ¿cómo podemos echarle una manito aquí a alguna vitamina que nos pueda apoyar o algún complejo con minerales como tú lo estabas mencionando, Alexandra? Sí, lo que pasa es que todo esto de la baja libido tiene que ver mucho también con la angustia, con el estrés, y a veces hay que ir primero a la base del problema, ¿ya? Y después atacando esa base del problema, vamos a tener una resolución en el fondo de lo que el paciente manifiesta como más notorio, lo que más le incomoda. Pero sí hay suplementos incluso que tienen algún tipo de extractos de hierbas. Se habla mucho del Tribulus terrestri, que podría aumentar también la libido, pero muy importante es en el fondo el manejo de la angustia y de la ansiedad, que en el fondo es la pandemia, digamos, que está por debajo ahí, de la cual no se habla mucho. Y yo creo que todos los pacientes, todos estamos con un nivel de angustia y de estrés que nos causan diferentes tipos de alteraciones en nuestro metabolismo, algunos con insomnio, algunos con mucha fatiga, algunos con mucha intolerancia, que no se aguantan ni uno mismo. Y así van apareciendo en el fondo diferentes, y lo hablo desde mi experiencia, por el hecho de que nosotros desarrollamos fórmulas en base a aminoácidos, a vitaminas, a minerales. Hay algunas fórmulas, por ejemplo, que son como para la fatiga, que hoy día incluso se habla de la fatiga pandémica, ¿ya? Y que lleva obviamente varias vitaminas del complejo B, lleva vitamina C, lleva vitamina E, de las que hemos estado hablando, y lleva algún par de aminoácidos también que ejercerían una acción no estimulante como una cafeína, pero sí en el fondo para modular en el fondo los neurotransmisores, que son los que realmente ejercen esta función de
hacernos un clic y ordenar, digamos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfrentarnos a determinadas situaciones y en el fondo tratar de dar una resolución al problema que nos está afectando. Y bueno, tú sabes, Denis, que tú eres amante de las plantas, todo lo que son las fórmulas también de medicina de bioregulación, hay fórmulas también que mejoran bastante y con muy buenos resultados el tema de la falta de deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, porque no es un tema solo de Es hombres, un tema de la es de pareja, pues ambos. sí, esto es de la pareja. ¿Y qué le podemos Exactamente. responder a esta auditora que nos mencionó? Hay un tema con el ciclo circadiano, y que eso lo vemos también, y también está ligado al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Que se altera, hemos estado encerrados con poca falta de luz, muy pegados a las pantallas para poder liberar el estrés, lo que no podía hacer ejercicio, o sea, recién hace muy poco tiempo estamos empezando a tener más libertades, ¿no es cierto? Entonces, existe una forma de vitaminas o minerales, algunos oligoelementos que realmente también modulen el ciclo circadiano, independiente de la higiene del sueño, que eso lo vimos también en uno de los programas. Pero aparte de los temas de Sí, higiene, ¿podemos apoyar? sí, se puede apoyar y esa podría yo preguntarle, le podrían dejar ahí mi correíto para hacerle algunas preguntitas, eh, porque la idea siempre en el fondo cuando a mí me preguntan de situaciones, me gusta en el fondo entablar un poquito más una conversación con el paciente, eh, porque si no lo toman como que es la generalidad y que para todos Para va a ser todos, lo ¿no? mismo. Claro, Exacto. y no es tan así, no es tan así, porque si bien es cierto el ciclo circadiano nos afecta a todos y todos tenemos que tratar de llevar una rutina, de tratar de que ya a las 8, ya ojalá antes de eso sea nuestra última comida, empezar a bajar ya las revoluciones, a bajar la luz, empezar a prepararnos y mentalizarnos que ya viene la hora del sueño, pero hay personas que en realidad tienen que trabajar después de las 8 de la noche con el computador, tienen que llegar a ayudar a hacer los niños que las tareas. Entonces, no todos los casos son iguales. Ya hay algunas sustancias que también se utilizan, por ejemplo, como la melatonina, pero la melatonina siempre y cuando se consuma, no cuando yo me voy a acostar, sino cuando empieza a bajar la luz solar. No saco nada con tomármela a las 10 Perfecto. de la noche o cuando de repente me despierto en la noche porque estoy un poco insomne. Tiene su horario de ingesta esta vitamina. Y también todo lo que tiene que ver con el tipo de alimento, que sé yo, no comer carbohidratos, no comer comidas muy pesadas, no comer azúcares después de las 6 de la tarde, porque también eso me activa y obviamente no voy a tener el sueño reparador que debiera tener por lo menos de 8 horas, que es lo adecuado. Perfecto. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que no debe faltar en el hogar? ¿Qué vitamina o qué es lo que deberíamos tener nosotros sí o sí en el botiquín familiar? O sea, si tuviera que nombrarte alguno de mis productos, te nombraría alguno de mis productos. Pero sí es importante considerar que de acuerdo a a la forma en la que estamos viviendo, al cómo estamos viviendo y al cómo nos estamos enfrentando a este nuevo formato, no debe faltar la vitamina D, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, la vitamina K2, la K2, la vitamina Q7. K2. Esto en Perfecto. cuanto a vitaminas. Difícil encontrar solo esas vitaminas, o sea, todo ese Que conjunto venga de solita. vitaminas. Ah, claro. La mayoría de las tiendas que venden bajo la reglamentación que te decía yo de los suplementos alimentarios, o las tienen solas o las tienen, por ejemplo, un complejo B tiene 3 o 4 vitaminas B.
pero el complejo B es importante que actúe también en presencia de un par de minerales. Entonces, si te hablara de lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos, por ejemplo, un compuesto que es complejo B, pero es un complejo B súper completo, con todas las vitaminas D, y además tiene magnesio y además tiene colina, que es en el fondo parte ya de lo que son las vitaminas B y que tiene una acción a nivel también cerebral, ¿ya? Ya. Entonces, O sea, sí, hay complejos, pero que tienen que fijarse que tengan, ojalá, todas estas vitaminas, vitamina A, E, C, E, de. D, Claro, sí, perfecto. y la K. Y Alexandra, la K. mira, existe harto comercio no establecido, si lo queremos llamar así, ¿no es cierto? Que son de esta gente que vende por catálogo, algunas páginas web que a veces uno compra supuestamente al extranjero y se demoran como 3 meses en llegar las cosas. No es lo más recomendable, me imagino, considerando lo que tú estás diciendo, que acá nosotros tenemos una norma, es preferible, ¿no es cierto?, siempre comprar en una farmacia. O sea, ¿esto debería ser expendido solo en una farmacia? ¿O existe algún otro lugar, pero que tú sepas que sea para uno seguro comprar de esa manera? Lo importante es saber el lugar donde se han elaborado esos productos, porque hay muchas tiendas que, si bien es cierto, no son farmacia, porque la legislación no indica que deben ser dispensados solamente en farmacia, pero lo importante es, y que debe ir muy bien indicado en el rótulo del producto, es el lugar donde se elaboró esa fórmula. Ojalá que incluso fuera algún nombre de algún profesional, un teléfono, una dirección, porque ante cualquier conflicto con el producto, ante cualquier pregunta, consulta que el paciente tenga en relación, por ejemplo, a la concentración de una vitamina B12, que siempre yo lo pongo como ejemplo. Hay muchos suplementos que incluso ya en sus rótulos indican que vitamina B12 está al 1%. Si ya 12 microgramos es lo máximo diario en Chile para poder utilizarlo como suplemento alimentario de venta libre, es muy poquito. Entonces, si ya le están agregando un 1%, o sea, están consumiendo prácticamente nada. En cambio, hay otros suplementos, Okay. como por ejemplo los nuestros, que trabajamos con una vitamina B12 sobre el 95% de pureza, que tiene otro valor, por supuesto. Pero a veces por abaratar costos, en realidad, y haciendo el paralelo de que la concentración de dosis diaria máxima recomendada es tan pequeñita y apenas le estoy agregando un 1%, en realidad estoy tomando nada de vitamina B12. Entonces voy a tener que fijarme cuáles alimentos van a contener esta vitamina B12 como para comer kilos y poder llegar a una dosis decente y que realmente sirva para las reacciones bioquímicas que mi organismo necesita, ¿ya? Okay. Ahora, vuelvo a Okay. insistir que es importante saber dónde, quién, cómo, cuándo, con qué, a qué hora, eh, porque el producto tiene que ser seguro, eficiente, eficaz. Y esas tres digamos, esa triada se cumple siempre y cuando se sigan las buenas prácticas de manufactura que la tiene cualquier medicamento. Lo que pasa es que la categoría del producto es distinta. Tiene que haber un ente responsable, un profesional responsable detrás de la elaboración, detrás de la elección de las materias primas, detrás de la calidad de las materias primas y un montón de detalles que no son
muy diferentes a lo que es la producción de un producto farmacéutico. Eso según mi visión. Sí, bueno, como te digo, hay mucha oferta, o sea, uno lo puede ver en los mismos markets, en las redes sociales, que venden, de hecho, las famosas gomitas que se usan ahora para el pelo, Claro. para la pestaña, para miles de cosas o la misma gente que compra la famosa vitamina C que venden en el metro, por ejemplo, que yo me imagino que eso de vitamina C El no debe llevar calor, nada. claro. Es que también hay otra cosa que tanto tú como yo y muchos de los profesionales a los cuales tú has invitado a este programa, lo mismo con la serie del año pasado, eh, todos estamos muy relacionados con el mundo de la medicina de bioregulación, que para nosotros es un pecado, es mortal en el fondo, el tipo de excipiente, los colorantes. Entonces, a lo mejor, claro, esas gomitas tienen vitamina B7, tienen biotina, que son para el pelo, que también es verdad, a la gente durante la pandemia se les ha caído mucho el pelo por el Mucho, estrés, a los pacientes que han tenido COVID también han mucho. tenido pérdida del cabello, uñas muy quebradizas y todo lo Débiles. que son los anexos, en el fondo han estado bastante al debe. A lo mejor no hay problema con esa gomita para otro tipo de profesional, para otro tipo de paciente. El punto está en que para nosotros los excipientes sí importan, porque lo que yo quiero es entregarle a mi organismo, y en mi caso la recomendación es que nuestros pacientes reciban un producto lo más libre posible de otros tóxicos que no le van a hacer ningún favor digamos, para lo que lo está consumiendo, ni le va a hacer ningún favor en recargar un hígado para metabolizar ese aditivo, ese colorante, ese excipiente, que no tengan azúcar, que no tengan edulcorantes, que no sean los más adecuados. Si ese paciente tiene una tendencia a una diabetes o una resistencia a la insulina, sabemos que hay ciertos edulcorantes que en el fondo ejercen la misma acción prácticamente que el comer azúcar, Azúcar. azúcar así común y corriente. Entonces, Perfecto. son temas importantes. El color de las cápsulas, si son en cápsulas, y así O sea, las vamos cápsulas de colores no sumando. al lugar. Vamos a Para ir una mí no hay lugar, pequeña, claro. vamos a ir una pausa pequeña, las menciones correspondientes, y vemos si tenemos algunas preguntas y continuamos. Juan Carlos, tu tiempo. Muchas gracias, aquí estamos en la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, transmitiendo para toda la capital de la provincia cordillera. Les recordamos que este programa llega hasta sus hogares gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios año 2021. Ha llegado una pregunta de parte de la señora Marta González. Juan Carlos, ¿por qué no puedes preguntarle algo a la señora que están hablando acerca de los dolores articulares por el cambio de temperatura de agosto a septiembre? Hay unos cambios que me han provocado muchos dolores. Otra pregunta de parte de José Antonio Ferrada, que también está en sintonía. Juanca, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte, Radio Puente Alto. ¿Algo para la fibromialgia? Esto es saludablemente familiar. Adelante, Denise Ortiz y Alexandra. Ya. Dolor es el tema. Dolor, Dolor es el dolor. tema. Dolor, o sea, bueno, ambas preguntas están relacionadas porque evidentemente, si bien tienen a lo mejor un distinto origen, ambas tienen que ver con lo que el paciente siempre refiere, que es lo que más merma en cierta forma la calidad de vida, que es el dolor crónico. ¿Cómo podemos ayudar desde la suplementación o desde la medicina ortomolecular a un paciente que tiene dolor? Esto mismo que estabas mencionando recién, este pool de vitaminas, ¿lo va a ayudar o se le recomienda? Porque en mi caso, la recomendación sería tal vez hacer un buen registro de saber bien en qué está ese paciente, tanto a nivel emocional, a nivel fisiológico, para saber bien qué le vamos a brindar.
pero tal vez mientras tanto se puede ocupar algo de lo que mencionaste recién o otras cosas, Alexandra. Sí, es importante destacar que en el tema del dolor también, vuelvo a insistir, eh, y como mi trabajo siempre ha estado relacionado mucho con la individualidad de las terapias, con la individualidad, de individualizar el producto que el paciente requiera. Entonces es importante, alguien dijo que había un tema de dolor por los cambios de temperatura. Si tú me hablas Claro, y a veces de dicen eso, que es mentira, a veces dicen, no, cómate, esas son no, cuestiones, son no, 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 mitos, y eso... no, y es real porque ya están incluso identificados los varoreceptores en las articulaciones, que son los que en el fondo son sensibles a estos cambios de presión que se producen cuando hay cambios en la temperatura y en el tiempo, en el fondo. Y que de verdad producen este dolor de huesos y dolor de las articulaciones, y es real. Pero en ese caso, si a mí me preguntaran, yo me enfocaría más a la medicina de bioregulación, donde hay fórmulas que nosotros diseñamos, ya que se diseñan en el fondo como formato oficinal o, o por una recomendación, donde hay elementos que están específicamente destinados al dolor por cambio de temperatura y al dolor producido por los cambios climáticos o cuando hay cambio de estación. Cuando empieza al revés, cuando empieza desde el otoño pasamos al invierno, o justamente el cambio que se produce entre agosto y septiembre, cuando empiezan, hay una diferencia muy grande todavía entre las temperaturas mínimas de la mañana y de la tarde, y al mediodía se concentra una temperatura un poco más agradable. Pero esos cambios generan mucho dolor. Ahí en Puente Alto, sobre todo, que tienen una zona Es que es microclima. bastante cordillerana, claro, por lo tanto, los vientos helados de septiembre, de agosto, y que además el tiempo está como bastante como corrido, como que en junio tuvimos días de casi de verano y ahora último hemos tenido días bastante helados, bastante complicados. Entonces, siempre es importante considerar en el tema del dolor el aporte de un buen magnesio, el aporte también de la vitamina D, el aporte de vitaminas B3, de la vitamina B6. Entonces ya ahí se va armando todo un compuesto que me va a permitir manejar ese dolor. La paciente que habló de la fibromialgia, también ahí hay que visualizar cómo está la parte intestinal, cómo está la función intestinal, porque es muy importante también mirar la función de este importante órgano, que es el que nos va a permitir saber si hay una buena absorción de los nutrientes que estamos recibiendo, ya sea por la alimentación o por los suplementos o por la medicación que nosotros estamos ingiriendo. La vitamina C es importante también, hay aminoácidos que también son de mucho interés en el tema de la fibromialgia, el tema del uso de un buen colágeno, vuelvo a insistir en el tema de la vitamina C, manejar alto todo lo que es los niveles de serotonina, ya sea aportando algunos aminoácidos precursores de la serotonina, eh, consumiendo a lo mejor algunos probióticos y todas las otras medidas que tú siempre, Denise, mencionas, las friegas con, qué sé yo, con romero, las, qué sé yo, ponérsela a las personas adultas, estas como tejidos que se ponen en las rodillas de color rojo para mantener el calor en esa zona, ya estas guateritos como de semilla también, ponerlo en las zonas más dolorosas.
que son producto de estos cambios de temperatura. En el caso de la fibromialgia ya estamos hablando de un problema que tiene unos orígenes también más complejos y que también sería bueno que el paciente consultara, porque el paciente con fibromialgia generalmente está consumiendo algún analgésico, algún antiinflamatorio de acción bastante potente. O sea, no le va a servir el paracetamol, el diclofenaco, no, son productos de más alta gama, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros sí trabajamos una fórmula que está dirigida para el tema de dolor, ya sea de articular, ya sea por tema de inflamación, de dolor, y también desde el ámbito de la medicina de biorregulación también hay fórmulas que ayudan bastante a los pacientes. Y crema, Genial. que también no hay que olvidar Sí, los la masajes parte con tópica crema. y además que es tan agradable, o sea, todo lo que nosotros realizamos por el tacto también libera endorfina, está confirmado, y también apoya, entonces hay que hacer un apoyo integral ahí del paciente. Exactamente. Qué bueno que tocaste el tema del magnesio, porque yo veo que dentro de las cosas que más me llegan a veces, porque a veces a uno le llega a los pacientes con bolsas llenas de remedios, de pócimas, linimento, ungüento y de un cuanto hay, pero siempre llega el famoso, el magnesio, llega el sobrecito de magnesio. Ese famoso sobrecito, Alexandra, ¿tiene alguna función? ¿Es mediano? ¿Eso te refieres al óxido de magnesio? No, ¿A las sales de magnesio? A las sales de magnesio, El sulfato de magnesio. Es el sulfato de magnesio que se ocupa tanto, que se compra, y de hecho hay veces incluso que el amigo se vende y te dicen, tómese en 1 litro de agua, y aunque sea amargo, tómeselo, pero realmente ¿es la mejor manera de incorporarlo o no? Lo que pasa es que todo tiene un avance de la ciencia, de la investigación, de las publicaciones, de los estudios que se van realizando con determinadas sustancias, y no han quedado atrás todo esto de los minerales, ¿ya? Y en el caso del magnesio, dependiendo de cómo yo consuma ese magnesio, ya sea si es como una sal inorgánica, por ejemplo, un sulfato, un óxido, ya, un carbonato, o si lo voy porque químicamente, por la industria farmacéutica, en el fondo lo va uniendo a otros elementos que en el fondo van direccionando la acción de este magnesio a diferentes sitios de nuestro organismo para que actúen de diferente manera y cumplan un objetivo resolutivo, ¿ya? Entonces, hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de los magnesios quelados, ¿ya? Los magnesios quelados, en el fondo, vienen a ser, si yo lo tuviera que graficar, es como poner el magnesio, ¿ya? Y que está como atrapado por las pinzas como de un cangrejito. Y estas pinzas del cangrejito pueden ser moléculas de aminoácidos, ¿ya? Que en el fondo lo tienen capturado para que ese magnesio, una vez ingerido, llegue hasta el intestino sin ser alterado y recién ahí sea en el fondo liberado. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que ese magnesio tenga una mayor biodisponibilidad, es decir, vamos a tener una mayor cantidad de este magnesio que estaba atrapadito, englobadito por estas pinzas del cangrejo, para que pueda pasar al torrente sanguíneo y llegar al sitio de acción donde es necesario que él actúe.
Ahora, va a depender también del tipo de las patitas del cangrejo que van a tener atrapado a mi magnesio, la acción y hacia dónde yo voy a ir con este magnesio. Por ejemplo, un magnesio unido a una sal, a lo mejor no, en este caso no serían aminoácidos, sería una sal como, por ejemplo, como de citrato. Va a tener una acción muy importante a nivel del sistema intestinal. Un magnesio, por ejemplo, unido a treonato, del ácido treónico, va a tener una función más bien a nivel cerebral. Un magnesio orotato va a tener una acción importante también en el sistema muscular, en el tema del dolor, y tiene una muy buena biodisponibilidad. Cuando hablamos de buena biodisponibilidad, es decir, quiere decir que en el fondo nosotros estamos consiguiendo que ese magnesio que estoy ingiriendo tiene por sobre el 60% de llegada a el sitio de acción. Un óxido de magnesio, un sulfato de magnesio tienen muy bajita biodisponibilidad. Estamos hablando de un 12, de un 20%. Eso quiere decir que yo lo consumo y a la primera, como digo yo, a la primera ida al baño a hacer pipí, es muy probable que el magnesio Que ya lo bote. desapareció. De hecho, el sulfato de magnesio se utiliza Perfecto. mucho como las sales de Epsom y que se ocupa, nosotros, por ejemplo, ocupamos mucho el sulfato de magnesio, pero en un preparado tópico, en una crema para hacer masaje y le agregamos algunas otras cositas para justamente hacer masajes en las zonas dolorosas y mejoramos la capacidad de absorción de esa mezcla para que el magnesio realmente ejerza su acción. Perfecto. Alexandra, tú delante mencionaste algo de los preparados oficinales, que este es un tema que a mí me encanta porque yo soy homeópata de alma, aunque esto deriva de la homeopatía, pero justamente hay harto también actualmente y afortunadamente hay harta oferta, pero tenemos que fijarnos bien. Estos preparados Perdón, estándar que existen. Denise, los ¿Sí? oficinales se refiere a cualquier producto, ya sea homeopático, alopático, ya, que sea elaborado bajo las directrices de un formulario oficinal estandarizado, ya, que en Chile en realidad estamos en vías y si no, que se elabora en una farmacia con recetario magistral bajo las directrices de una farmacopea por la cual ese recetario en el fondo fue autorizado y tiene registrado con qué farmacopea funciona. Y esa farmacia con su recetario tiene la potestad de poder fabricar estos productos oficinales en pequeños lotes y poderlos vender en su propia farmacia. A eso se refiere oficina. A O sea, eso era yo. no están solo Voy al ligados a lo tema. homeopático. Sí, no, lo estoy relacionando más bien por el giro en el que tú Mm. te desempeñas más. Esto estandarizado, efectivamente, entonces, haciendo mención a lo que acabas de decir, efectivamente tienen una efectividad, porque ya están probados, ya están estandarizados y tienen una efectividad, porque a veces dicen, oye, hay 4 o 5 cosas, y bueno, a mí un poco a veces siempre me hace un poquito de ruido el que se alopatice un poco la forma de uso. Para el dolor de cabeza, tome esto. Para el dolor de, lo mismo, el dolor de los huesitos, tome esto otro. Hay una efectividad porque entonces hay un trabajo detrás para poder formular esto y que permite hacerlo de venta libre, aunque obviamente lo ideal sería hacer algo más individualizado, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que en homeopatía, como tú sabes, que depende del rango de dilución que se vaya a utilizar, eh,
en el fondo, la eficiencia de nuestro producto está dado por una óptima elección de las materias primas, ya sea si son para elaborar nuestras propias tinturas madres y de ahí sacar las respectivas diluciones, siguiendo las normas estrictas de una farmacopea homeopática, que a mí me indica esa farmacopea homeopática qué grado alcohólico debo usar para X planta, qué grado alcohólico debo utilizar para elaborar la primera y la segunda dilución, qué grado alcohólico para la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Si yo tengo esos primeros puntos, esos primeros pasos como elaborador de tinturas madres, obviamente que voy a conseguir que cualquier dilución que yo vaya a emplear en un preparado oficinal va a ser efectivo, va a ser eficiente, porque tengo todo digamos, el control de todo lo que he hecho desde que compré la hierba a un proveedor debidamente autorizado y las materias primas que empleo para hacer esa tintura madre. Si tengo que comprar una dilución, también comprarla a un proveedor que se dedique a la venta de las diluciones homeopáticas en diferentes niveles y eso también va a ser mi punto de partida y donde voy a tener controlada la calidad de esa sustancia y luego la voy a unir con otras diluciones cumpliendo esos mismos parámetros. Ok. Una Entonces, buena práctica de manufactura y me va a permitir en el fondo llegar a un producto seguro, eficiente y eficaz para mi paciente. y dentro de estas formulaciones que hay en las distintas farmacias del ramo, ¿hay alguna diferencia entre los globulitos, las gotas, los comprimidos, o es solamente el vehículo y no hay mayor diferencia en ese sentido? A ver, la homeopatía aquí en Chile siempre se ha relacionado mucho con el globulito, ¿ya? Sí. Porque en el fondo fue lo que describió Hahnemann. Hahnemann, porque en ese tiempo lo que había, Era lo que estaba a como, mano. claro, como soporte de la dilución, él trabajaba mucho el unicismo, fue poco lo que trabajó con el complejismo. El soporte eran los gránulos de sacarosa, ¿ya? Con el pasar del tiempo y también el avance de la tecnología farmacéutica, fueron apareciendo también los comprimidos. En el fondo, el soporte en el cual yo estoy administrando la dilución homeopática eran tabletas inertes que en el mundo farmacéutico alópata en el fondo son tabletas placebo, que en el fondo son tabletas de lactosa, esterato, magnesio y más nada, ¿ya? Y eso se impregna según rigurosas técnicas y normas de una farmacopea homeopática lo más actualizada posible. Y cuando estamos hablando de gota, cuando estamos hablando, para mi gusto y por mi experiencia, porque tú sabes que yo no ocupo glóbulos en mis líneas de producción por el tema de la sacarosa, me permite a mí trabajar con unos grados alcohólicos finales del producto que no vayan a provocar problemas en el paciente si es que ese paciente tiene temas hepáticos, por ejemplo. Entonces yo puedo manipular, por llamarlo de alguna manera, el, el excipiente final de mi pool de diluciones homeopáticas, ¿ya? Ahora, si es que hay diferencia entre un glóbulo y un comprimido y una gota, para mi gusto, según mi experiencia, sí, porque existe una norma y una regla matemática para impregnar
diluciones homeopáticas sobre un soporte de sacarosa. Y hay una regla también matemática por farmacopea para impregnar y dejar en este soporte tableta comprimido un pool de diluciones. Según yo, farmacera, la cantidad de diluciones o de activos que irían a impregnarse en el glóbulo, en el comprimido, yo creo que tienen como un límite, o sea, más 3, 4. Y si tú lo haces en el fondo como manualmente, que es como se debe trabajar en realidad, y como a mí me gusta trabajar en el ámbito de lo que es el recetario magistral, o del recetario propiamente tal, eh, asegurar una buena impregnación del soporte de sacarosa o del soporte de lactosa, la tableta inerte, que es un proceso que ocurre por capilaridad del líquido hacia este soporte sólido. Yo no confío mucho, digamos, en que haya una uniformidad de contenido Claro. muy exacta. En cambio, en la gota, donde uno succiona y hace su mezcla y cuando se trata de una receta, por ejemplo, donde se hace un solo preparado, está todo como tan medido y tan detallado el proceso que no hay cabida para un error en cuanto a lo que yo necesito de cada una de las diluciones. Entonces a mí me Entre encanta comillas, el todo lo único que error es líquido. sería Claro, que el paciente a lo una mejor se dilución. equivoque en la dosificación, pero no hay un riesgo tampoco. Exactamente, no hay un riesgo y para eso en el fondo uno también tiene el contacto con el profesional como para darse cuenta y bueno, y por otra parte el conocimiento de nosotros los que fabricamos este tipo de productos para saber si no me vaya a estar recomendando cianuro en tintura madre, no sé, o sea, Sí, obvio. o una Oye, belladona en Alexandra, tintura madre. y considerando justamente estos medicamentos, que algunos son por tradición oral, que dicen, oye, toma esto para esto otro, en homeopatía, en realidad igual se producen procesos metabólicos, pero nunca vamos a dañar tanto, a lo más no le hacen nada. Eh, pero de Pero todo el eso de pool que de no le cosas vaya a que hay, hacer, eso de que no le vaya a hacer nada. Eso yo creo que es para el formato de homeopatía que tiene diluciones allá en el cielo, que el sacén, no sé, que tienen, que tú sabes que a mí tampoco me gustan. Pero cuando yo estoy trabajando con diluciones que son más bien moduladoras o con diluciones que en el fondo sí van a ejercer una acción eh, o un organotropismo por si son vegetales, porque estamos trabajando en diluciones de 3 de 4 donde todavía podemos tener presencia de principio activo, decir que no le va a hacer nada, no es tan no, así, pero no es tan me así. refiero más allá de que no va a haber toxicidad, eso quería apuntar. Pero ¿qué es lo que deberíamos tener? Por ejemplo, hay soportes para estrés, soportes para Para la estudiar, angustia, para la concentración, para las habilidades, digamos, capacidades intelectuales disminuidas, producto del mismo estrés, perfecto. para los estudiantes que ya ahora estamos en la última parte del año, que ya vienen todos sus temas de sus últimos exámenes, los que van a dar no sé si la PSU, la PCA, PB, PA, PE, no sé, esa misma. Han cambiado tantas veces ya. Esa misma, la gente también que está en trabajos, que tienen que terminar y cumplir ciertas metas, cumplir ciertos, en el fondo, esquemas
que la empresa les había solicitado. Entonces viene un estrés importante, yo creo que en todo rango etario. Y ahí es importante tanto desde la mirada de los suplementos como desde la mirada de la medicina de bioregulación, hay muchísimo donde aportar. El tema del insomnio es también un tema que está, pero súper, digamos, en boga de todos, el tema de o que duermen muy pocas horas o que les cuesta mucho conciliar el sueño o que no tienen un sueño reparador, o sea, estuvieron tirado en la cama 8 horas, pero de esas 8 horas en realidad estuvieron 4 con la cabeza funcionando a mil, a mil, a mil, a mil, con lo que le pasó, con lo que le pasará y con lo que le falta. Entonces no hay un sueño reparador. Otra cosa importante también es el manejo de todo lo que tiene que ver con la candidiasis, todo lo que tiene que ver con el bruxismo. O sea, yo creo que hoy en día no hay paciente que no haya tenido una fractura de alguna pieza dental. Eh, Relevante también el manejo de eso, mucha gente con cefalea, mucha gente con fatiga, y eso también lo podemos manejar desde la mirada de los suplementos y desde la mirada de la medicina de bioregulación con todo lo que tiene que ver con el soporte de las glándulas suprarrenales, que hoy también es casi como un síndrome que es muy parecido a la fatiga adrenal con lo que es la fatiga crónica tipo COVID que se está presentando hoy en día. Nos queda un minutito. Para las alergias que están tan en Sí, esta temporada sufren todos, también tenemos soporte desde esta sí, mirada, soporte digamos, en, de la perfecto. bioregulación, incluso en spray nasales, incluso tenemos muchos profesionales que hacen su individualización de acuerdo al alergeno que ese paciente, con el cual ese paciente tiene mayores conflictos, ya que sé yo, que es el ciruelo, que es El el pasto, álamo, que es el pasto del césped, el polvo de la casa. eh, entonces, el en el plátano oriental. fondo, sí, el plátano oriental, este también. Entonces, Perfecto. O sea, sí, nosotros tenemos todas esas sustancias como nosodes, que serían en el ámbito homeopático, y también el soporte correspondiente que está muy relacionado con la parte intestinal también. perfecto. Se nos está terminando el programa, entonces resumiendo, fijarse en la calidad, la seguridad y la eficacia, poner atención en los etiquetados, comprar en lugares establecidos. Efectivamente, todos estos medicamentos, porque en realidad son medicamentos independientes y estamos hablando de los oficinales, sí son efectivos siempre que están bien elaborados, que están, en este caso, podemos dar una seguridad, ¿no es cierto? Que todos los establecimientos certificados hay una norma exigente que nos va a asegurar que esto va a hacer efecto. Y bueno, qué más que agradecerte, pues, Alexandra, porque este tema es tan apasionante que da para largo. Quiero agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, tu generosidad, porque Alexandra siempre colabora con nosotros también. Ya les vamos a tener una sorpresa que ella Sí, nos una generó. sorpresita por Así ahí. que muchas gracias. Y Juan Carlos, ¿queda algo en el tintero? Bueno, muchas gracias por Así la es, participación, muchas gracias por la participación el día de hoy a ambas. Quedó una pregunta interesante e importante a su vez en relación al tema de qué deben comer la gente hipertensa y diabética post fiestas patrias, es decir, cuál sería la recomendación para ellos, porque algunos de ellos se desarreglaron. Fue la pregunta que me quedó de parte de Florentino Villar, que está muy interesante el programa, que lo estaba viendo y escuchando en la radio. Eso, pero muchas gracias a ambas. Despídase si quieren, o si quieren pueden responder mejor para no dejar la pregunta pendiente. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque te escuché un poquito parcelado. ¿Algún tipo de alimento o suplemento alimenticio para aquellas personas que son hipertensas y diabéticas? Ya.
Bueno, ahora después del 18 como que estamos pagando todos nuestros pecados y efectivamente hay que, bueno, acá tú tienes algo como para la gente que hipertensa y para regular esto, ¿no es cierto? Para Sí, no subir la dosis de sí, su medicamento sin que haga interacciones, ¿verdad? exactamente, ¿Existe? exactamente, exactamente. Ya, Existe, vuelvo a insistir, en los dos formatos, desde la biorregulación y desde la mirada de los suplementos. Pero lo importante en el fondo es lograr con diferentes medidas, de las cuales tú siempre mencionas muchas, hacer una especie como de depuración, de exacto. detoxificación de todas aquellas cosillas extra que a lo mejor hemos consumido y que no estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, lo primero es partir como limpiando ese terreno que quedó un poquito sucio para después aplicar el suplemento o la fórmula de biorregulación de base para evitar que el paciente eh, continúe o le siga aumentando la presión arterial, que no tendría en realidad por qué. O sea, a lo mejor puede haber tenido un subidón de la De todo. presión, Pero claro, se va nivelando. pero Ahora el cuerpo, no debiera mantenerse en el tiempo si se hace todo esto de una detoxificación que puede partir incluso con comer cosas muchísimo más livianas, tomar los mucho líquido, juguitos verdes. jugos verdes, vitamina C, Muy ¿ya? bien. Aminoácidos como la glicina, por ejemplo, que son también tienen una muy buena acción, digamos, de todo lo que son las toxinas de todo tipo. Eh, y bueno, y en general tratar de retomar de nuevo las dietas, no considerando como dieta para adelgazar, sino que un tipo de alimentación acorde a la patología que tiene el paciente de base y que tiene que controlarla. Exacto. La idea no Bueno, es que siga aumentando la dosis del fármaco alópata que seguramente está consumiendo. exacto, dar alimentos evidentemente más livianos, más frescos. Podemos, por Sí, ejemplo, reemplazar un poquito la carne por algún tipo de alga que también tiene un poco de yodo, que nos ayuda a nivelar la presión arterial. Eh, Hay preparados con alga, con olivo también a nivel oficinal. Cuidado, si preguntar a un buen profesional, porque sí puede, si son tinturas madres, puede tener una pequeña interacción con los medicamentos que está tomando, pero tenemos también la otra parte más homeopática que también lo va a nivelar, entonces ahí lo podemos hacer como paliativo, pero lo importante es que hagamos depuración, que ya estamos en época, en 2 días más tenemos 3 meses para depurarnos y estar como nuevos, y claro. sacarnos la pandemia de encima. Sí. Bueno, muchas gracias De nada. nuevamente. ¿Algún Cuando mensajito? Y bueno, agradecidísimas porque ya vamos a lanzar, les cuento al tiro, vamos a lanzar un concurso con el gentil auspicio de Nat Pharma y la generosidad de Alexandra Zúñiga, pero vamos a tener que hacerlo para la gente que también nos está siguiendo en todos los canales. Ya no por solamente a supuesto. través de la radio, sino que la gente que nos ha dado su like y su comentario a través de la página de Facebook. También estamos en Instagram. Si quieren dejar algún comentario en la página web, todo eso. Y bueno, yo me despido por mi parte. Alexandra, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ti. Juan Carlos. Buenas tardes. Un beso y salud para todos. Chao, chao.